El día de hoy hablaremos de la sanción moratoria por el no pago o pago tardío de las cesantías y sus intereses. Pero, ¿qué significa esto? Pues bien, la sanción moratoria es un mecanismo legal que establece la ley laboral para proteger el derecho a la remuneración de los trabajadores, pero también de su núcleo familiar. Lo encontramos en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Y qué nos dice? Pues bien, básicamente que todo trabajador tiene derecho al pago total de su salario, pero también de sus prestaciones al momento de terminar el contrato. Y no recibir la totalidad o en su defecto no recibirlas da lugar a la existencia de la indemnización moratoria. Pero ojo, solo cuando se adeudan salario y prestaciones hay lugar a esta. Buenos días, mi nombre es Fabián Pérez. Con respecto a esto, el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo habla de las sanciones moratorias y la ley 50 del 90 en su artículo 99 también menciona algo con respecto a este asunto de las sanciones moratorias. ¿En qué momento no aplicaría dicha sanción para ser pagada o cumplida por el empleador? Uno, cuando haya una prescripción del derecho. En este caso, este derecho tiene un tiempo para ser exigible, que es de alrededor de 3 años, donde el trabajador debe interponer una acción, ya sea una demanda laboral o un derecho de petición ante el empleador para exigir esas cesantías no consignadas. En el momento que no lo hace, y a partir del 15 de febrero del año en curso, empieza a correr el tiempo para que éste empiece a ser exigible este derecho. Si no lo hiciere, de ahí en adelante, después de cumplir 3 años, ya no podría hacerlo y se entendería como ya básicamente cosa juzgada. El otro caso sería cuando ya el empleador hizo el pago de las cesantías en el tiempo que se establece en la ley, y pues no hay lugar a ser exigible este derecho porque pues ya se le cumplió. Bueno, mi nombre es Juan Esteban López Canizales y yo explicaré cómo se liquida. Para la liquidación de la indemnización moratoria en el pago de las cesantías, tenemos que tomar lo que viene siendo el salario mensual, dividirlo en 30 días y este resultado multiplicarlo por el número de días en mora. Para facilitarle un ejemplo, actualmente el salario mínimo mensual es de 1.160.000 y el del subsidio de transporte son 140.606 pesos. Para esto nos da un total de 1.300.606 pesos y lo dividimos entre 30 días para así poder determinar el coste de un día de trabajo. Esto nos da 43.353 pesos. Para mejorar el ejemplo, tomamos 360 días y lo multiplicamos por 43.353. Los 360 días vienen siendo los días de mora y los 43.353 el costo de un día de trabajo. Esto nos da un total de 15.607.272 pesos. Es bastante sencillo. Luego, para calcular los intereses de las cesantías, tenemos que tener en cuenta que las cesantías en sí generan un 1% de interés mensual y la norma establece que un año de trabajo equivale al pago de un mes de salario. Y en caso de este no pagarse justo a tiempo, dicho resultado, o sea, los intereses mensuales terminarán duplicándose. Siguiendo con el ejemplo anterior de 1.300.606 pesos, haremos lo siguiente. Un año tiene 12 meses y los 12 meses nos generan cada uno un 1% de interés mensual para un total de 12%. A 1.300.000
1.606 pesos le sacamos el 12% de interés y esto nos da 156.072 pesos. En caso de no pagarse a tiempo, estos intereses terminarán duplicándose y tendremos que pagar 312.142 pesos de intereses en cesantías. Muchas gracias. La Corte Suprema de Justicia ha establecido varias cosas. Una de ellas es que se deben tener motivos al momento de poner la sanción, pues este proceso, para que sea justo y equitativo, no se puede hacer de forma automática ni mecánica. Esto con el fin de garantizar lo anteriormente mencionado. Es decir, que la sanción debe considerarse según la particularidad de cada caso. Pues aplicar automáticamente esta sanción se traduce como un extravío del juez. Y también se ha precisado que en el estudio de la conducta y la buena fe del empleador es posible encontrar muchas cosas. Es por esto que la Corte enfatiza en el estudio de estos. Sin embargo, también ha tocado temas referentes a la prescripción, total o parcial, y en general ha dictado disposiciones para que el proceso no se convierta en un proceso arbitrario. Como lo vemos en pantalla, tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que nos puede ampliar el espectro de información respecto al tema. Y también nos encontramos con ciertos puntos claros que ha tocado la Corte a lo largo de estos años. Es importante mencionar que no solo ha dado puntos definitorios en su jurisprudencia, sino que también ha definido lo relacionado con cada caso. Por ejemplo, la sanción moratoria respecto al contrato a término fijo. Es por esto que es importante averiguar la jurisprudencia correspondiente al caso que nos toque, porque esto es un espectro general de lo que podemos encontrar en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción laboral. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Cogollo y en este fragmento de video te explicaré si existe la aplicación de proporcionalidad en la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías e intereses de cesantías. Primeramente, para poder entender esto debemos redirigirnos a la definición o a lo que es en sí el principio de proporcionalidad. Pues según el profesor González, en el ámbito sancionatorio, el principio de proporcionalidad busca que la sanción impuesta por una infracción sea proporcional a la gravedad del hecho, al daño causado y a la culpabilidad del infractor. Este principio de proporcionalidad se fundamenta en tres subprincipios, como lo pueden observar aquí en las diapositivas. Primeramente tenemos el subprincipio de la adecuación, el cual nos habla de que la medida adoptada debe ser idónea y efectivamente conducente para lograr el objetivo. En segundo lugar, la necesidad, que deben emplearse los medios menos gravosos o restrictivos para los derechos de los individuos, y si existe una alternativa menos perjudicial para alcanzar el mismo fin, se debe optar por esta alternativa. Y en tercer lugar tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, que como su nombre lo dice, aquí se debe mantener una relación de equilibrio entre los beneficios de la medida y las restricciones que impone sobre los derechos individuales. Ahora bien, con lo anterior podemos llegar a la conclusión de que en el caso de las sanciones moratorias por el no pago o consignación tardía de las cesantías, sí existe una aplicación del principio de proporcionalidad, porque justamente la sanción interpuesta se fundamenta en dos condiciones. Primeramente, se muestra o se debe evidenciar un infractor que obre de mala fe, en este caso el empleador que no ha querido pagar las cesantías a sus trabajadores. Y en segundo lugar, también debemos tener en cuenta que esta sanción va desde un ámbito más progresivo y no tan agresivo. ¿Por qué? Porque es relativo a los días en que el empleador se ha puesto en mora con el trabajador. Desde un principio no se le van a cobrar unas sumas exorbitantes que no va a poder pagar y que claramente van a constituir un problema o un desafío para la consecución de sus propios derechos y de sus propios fines. Muchas gracias.